La apodaban la Reina del Este. Era una ciudad cosmopolita muy admirable. Era muy famosa por su belleza, pero también tenía muy mala fama por su inmoralidad. Cuando esta ciudad estuvo en la cúspide, cerca de 500,000 de personas hicieron ahí su hogar. Antioquía, la Reina del Este, la tercera ciudad más grande del mundo en ese tiempo. Fue fundada en el río Orontes y de ahí fluía hacia las aguas orientales del Mediterráneo. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, ahora en el sur de Turquía. Era un puerto de mayor importancia en la ruta de la seda y de las especias. Su población estaba compuesta de muchas nacionalidades, de diferentes grupos étnicos, con gente desde la India, de Persia, de China. Se hablaban diferentes idiomas y se practicaban diferentes religiones ahí. El judaísmo era una de estas religiones que ahí se practicaban, porque había un gran número de judíos en esta ciudad. Pero la mayoría de la gente, de los pobladores, eran paganos, adoradores de ídolos. Ahora, como muchas de las ciudades de ese tiempo, Antioquía tenía una muralla exterior alrededor de la ciudad, pero también tenía murallas interiores. A medida que más y más grupos étnicos y nacionalidades llegaron y se asentaron ahí, se empezaron a construir muros con el fin de mantener el orden y la paz entre los diferentes grupos. Hay evidencias de que la ciudad estaba dividida en por lo menos 5 sectores étnicos principales: el sector griego, sirio, judío, latino y africano. Tal vez algo parecido a los 5 sectores de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, esta mezcla de grupos de personas llegaría a ser conocida como la cuna del cristianismo. El lugar donde a los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez, ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Y también fue la base del lanzamiento para la misión cristiana a las naciones. ¿Sabías tú que hay registros que en 300 años más de la tercera parte de la población de Antioquía eran cristianos? Imagínalo, eso serían más de 100,000 personas y eso es increíble. Pero ¿cómo es que sucedió? Bueno, como veremos, esto lo produjo la maravillosa gracia de Dios. Se había levantado una gran persecución muy fuerte contra la iglesia original en Jerusalén, y esto causó que los judíos convertidos a Cristo se esparcieran por toda Judea y Samaria, pero algunos de los perseguidos cristianos fueron aún más lejos y llegaron hasta Fenicia y Siria. Ahora, estos creyentes judíos compartían las buenas noticias de Jesús a donde quiera que fueron, pero principalmente a los de su misma raza, a los judíos. Pero hubo algunos de ellos que vinieron a la ciudad de Antioquía y empezaron a compartirles el evangelio y estas noticias a los griegos. Ahora, estos eran creyentes comunes y corrientes, eran como una especie de misioneros anónimos. Pero la mano del Señor estaba con ellos. Ahora, cuando decimos que la mano del Señor estaba con ellos, es como un sinónimo o una manera de decir que había entre ellos señales y maravillas. Probablemente estaban sanando a los enfermos, similar a lo que había hecho Felipe en Samaria. Y eso tal vez es lo que les hizo ganar la atención de la gente, y eso les dio la oportunidad de hablarles de Jesús a estos gentiles, a estos no judíos. Ahora, ¿por qué esto resultó en que un gran número de ellos se volviera al Señor? Antes de continuar con la historia, imagina que tuvieras la oportunidad de hablarle a alguien acerca de Jesús. Tal vez alguien por quien oraste y fue sano y te preguntan, oye, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? O tal vez le serviste a alguien con un acto de bondad o de misericordia y te preguntan, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué les dirías acerca de Jesús en un par de oraciones? ¿Por qué no pausamos el video unos 5 minutos, tomamos tiempo para platicar esto en nuestros grupos? Adelante. Muy bien, entonces, un gran número de personas de diferentes trasfondos creyeron ahí en Antioquía y se convirtieron a Cristo. Y entonces las noticias de este avance pronto les llegaron a los apóstoles en Jerusalén.
Ahora, en Jerusalén los apóstoles ya habían escuchado de parte de Pedro acerca de los primeros gentiles que habían llegado a la fe en Cesarea y habían concluido que si Dios había derramado su espíritu en esta casa romana, la casa de Cornelio, era la voluntad de Dios incluirlos ahora a los gentiles en su familia. Pero las noticias que ahora estaban recibiendo de Antioquía eran de una mucho mayor magnitud. Esto era algo grande, esto era algo histórico, porque por primera vez en la historia estaban haciendo una iglesia grande y multicultural. La primera iglesia internacional en el mundo. Así es que los apóstoles enviaron allá a unos de sus hombres más confiables para que ayudara a nutrir y a establecer la iglesia creciente. Su nombre era Bernabé, un hombre conocido en la Escritura como un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, y que también hablaba griego porque él era originario de Chipre. Y cuando llegó Bernabé a Antioquía y vio por sí mismo la gracia de Dios, estaba muy contento. Pero ¿qué es lo que vio que lo puso tan contento? Seguramente vio en estos convertidos que aún la más severa persecución no podía de ninguna manera estorbar ni detener la bendición de Dios. Ahora, vio la promesa de Dios para Abraham. Esa promesa de siglos atrás la vio siendo cumplida. La promesa de que todos los pueblos serían bendecidos por sus descendientes. Y aquí se estaba cumpliendo. Vio cómo el evangelio tiene poder para transformar las vidas de gente inmoral y gente pagana que adoraba a los ídolos. Vio cómo las barreras que antes había separado a los diferentes grupos étnicos ahora se estaban derribando completamente, a medida que se formaba un pueblo nuevo, un nuevo hombre en Cristo. Y había solo una palabra que pudiera describir esta bendición, y esa palabra era gracia. Era la gracia de Dios lo que Bernabé vio en Antioquía, pero no fue solo Bernabé quien la vio. La gente de Antioquía a su alrededor la vio también. Ahora, no sabían qué decir de estos nuevos seguidores de Cristo. Hasta este punto, los seguidores de Cristo eran vistos como una especie de subgrupo derivado del judaísmo, como si fueran una secta judía. De hecho, muchas veces a los cristianos se les llamaban nazarenos, porque Jesús venía de Nazaret. Pero en Antioquía algo nuevo había sucedido. Estos no eran simplemente judíos que ahora adoraban a Jesús. Al parecer era muy obvio que Cristo no era simplemente un Dios nacional para los judíos o un Dios étnico, porque había varias nacionalidades en esta nueva comunidad, diferentes etnias, todos proclamando al Señor Jesús como su Señor. Ahora, Jesús era el Señor de todas las naciones, así es que necesitaban encontrar un nombre para esta nueva comunidad multicultural. Y esa es la razón por la que fue en Antioquía donde por primera vez en la historia fueron conocidos como cristianos, o la gente que pertenece a Cristo. Y bien, Bernabé estuvo ministrando a la iglesia y más gente se fue convirtiendo a Cristo, hasta que se dio cuenta Bernabé que necesitaba ayuda. ¿Qué es lo que hizo para conseguir ayuda? Bernabé fue a buscar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo había sido un fariseo y era el principal perseguidor de la iglesia en Jerusalén, pero se convirtió a Jesucristo cuando tuvo un encuentro con el Señor, y ahí en ese encuentro con el Jesús resucitado, el Señor le dijo que había sido escogido para ir a los gentiles. Al principio, los creyentes de Jerusalén le tenían miedo por su reputación anterior y no querían nada que ver con él. Pero fue Bernabé, este mismo Bernabé, fue quien lo avaló ante los apóstoles, lo llevó con los apóstoles para que lo recibieran. Y así es que Saulo pasó de perseguir a Jesús entusiastamente, ahora a predicar a Jesús entusiastamente también. Ahora, y con tal persuasión que su vida llegó a estar bajo amenazas de todos lados. Y cuando los hermanos de Jerusalén escucharon que la gente quería ver muerto a Pablo, lo enviaron muy lejos, a unos 600 o 700 kilómetros al norte, a su ciudad natal llamada Tarso. Y ahí se quedó en cierta forma en el anonimato hasta que el buen Bernabé llegó a buscarlo y lo llevó a Antioquía con la iglesia nueva. Y así es que se pasaron todo el siguiente año trabajando juntos y enseñándole a la gente ahí en Antioquía. Y bien, fue más o menos por ese tiempo que algunos profetas llegaron a Antioquía.
Ahora, estos no eran profetas solitarios que iban de un lugar a otro prediciendo cosas y hablando del futuro y profetizando sin darle cuentas a nadie. Estos profetas venían como una especie de equipo y venían de la iglesia de Jerusalén, sin duda enviados por los apóstoles. Y seguramente habían sido invitados por el mismo Bernabé, quien probablemente los conocía. Esto era algo relacional lo que estaba sucediendo ahí. Los profetas y la profecía son dones de gracia que Dios da a la iglesia para que ésta sea fortalecida y edificada como el pueblo de Dios y para dirigirles proféticamente en su misión. Ahora, no se nos dice mucho de cómo este equipo de profetas ministraba en Antioquía, pero sí quedó registrado un importante mensaje. Era una revelación que tuvo uno de los profetas, Ágabo, y le dijo a la iglesia, proféticamente les dijo, que se avecinaba una gran hambruna. Y fue una hambruna que en realidad sucedió históricamente durante el reinado del emperador Claudio. Entonces, la iglesia en Antioquía tomó esta palabra profética muy en serio. Y nuevamente vemos entre ellos la gracia de Dios obrando, atravesando las grandes barreras culturales que existían. Porque la respuesta de esta iglesia en Antioquía, en su mayoría compuesta por gentiles de trasfondo pagano, fue tomar una ofrenda en la que cada quien dio conforme a su capacidad y decidieron enviar esta ofrenda de amor a los creyentes judíos que estaban allá en Judea. Así es que no solo estaban pasando por encima de una gran barrera étnica que existía en ese tiempo, sino una barrera socioeconómica también, ya que era la iglesia de Judea, que era mucho más pobre, la que sufriría más durante la hambruna. Ahora, la iglesia de Antioquía nuevamente estaba demostrando la gracia de Dios, al encarnar el plan de Dios que ha tenido Dios en toda la historia, que recordaran a los pobres. El cuidar de los pobres y de los necesitados fue algo que Dios dejó marcado en su pueblo durante toda la narrativa de la Biblia. Fue algo que también Jesús demostró muy claramente en su ministerio. Y era un valor muy importante que el mismo Saulo animó en muchas de las iglesias que él había ayudado a empezar en sus viajes misioneros por Asia Menor, por Europa, donde era conocido por su nombre romano, Pablo. Y fue también el don de profecía el que dirigió a Pablo en esta misión a los gentiles, la misión a la que Cristo lo había llamado. La profecía vino un día cuando Pablo y Bernabé estaban reunidos con los otros líderes que eran conocidos o reconocidos más bien como maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. Ellos estaban adorando juntos con la iglesia, buscando a Dios. Y este equipo de liderazgo era un grupo de gente muy diversa. Porque fíjate, tenían a Pablo, que era un judío sirio. Tenían a Bernabé, que era un judío de Chipre. Tenían a Simón, un africano negro. Tenían a Lucas, que era de África del Norte. Y tenían a Manaén, un palestino. Seguramente hubiese sido más fácil formar iglesias homogéneas. Por ejemplo, una iglesia judía, una iglesia africana, una iglesia para los de habla griega, etc. Como te imaginarás, el edificar una iglesia multicultural representada por un liderazgo multicultural requiere mucha intencionalidad y mucha gracia. Pero sin duda estos líderes estaban comprometidos a demostrar el poder del evangelio para unir a gente diversa. Estaban demostrando la gracia de Dios, que Dios envió a Jesús, quien a través de la cruz, Él mismo estaba creando una nueva humanidad. Así es que cuando se reunieron los líderes y la iglesia para adorar ese día en Antioquía, era una probadita del cielo, de lo que vamos a ver en el cielo en cierta manera. ¿Por qué? ¿Cómo van a ser el cielo nuevo y la tierra nueva? Va a haber un día donde gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación van a estar adorando juntos delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que ese día llegue, nosotros como iglesia tenemos una misión, que es llevar el evangelio de gracia a la multitud de otros pueblos y naciones alrededor del mundo que no han escuchado aún acerca de Jesús, para que también ellos puedan llegar a ser parte y sean incluidos en la familia de Dios. Ahora, esta era la esencia de la profecía que vino para la iglesia ese día.
No se nos dice quién dio la profecía, seguramente uno de estos profetas, pero lo que sí era muy obvio era que el Espíritu Santo estaba llamando a Bernabé y a Pablo, dos de los líderes más amados en la iglesia, para ser enviados con un equipo de Antioquía a ser discípulos y a empezar iglesias en otras naciones del mundo. Ellos eran una iglesia de las naciones a las naciones. Una iglesia de las naciones a las naciones. Así es que después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los enviaron. Los enviaron en su obra a la misión. Y la siguiente ocasión veremos una de estas iglesias que plantó Pablo, una de las iglesias más influyentes del Nuevo Testamento en Asia Menor, la historia de Éfeso. Pero aquí hay algunas preguntas que tal vez puedas discutir con tu grupo pequeño. Fíjate el versículo Hechos 11:23. Enviaron a Bernabé a Antioquía y cuando llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. Pregunta número 1. ¿Qué era la gracia que vio Bernabé en Antioquía? Haz tu lista de las características de esta iglesia y cómo reflejaban la gracia de Dios. El evangelio estaba siendo predicado y difundido a pesar de la persecución. Las naciones estaban siendo bendecidas tal como Dios le había prometido a Abraham. Lo sobrenatural estaba pasando ahí, estaba siendo demostrado a medida que la mano del Señor estaba con ellos a través de señales y milagros. Había paganos, idólatras que estaban siendo transformados por el evangelio de Jesucristo. Y las barreras culturales que separaban a los grupos étnicos estaban siendo totalmente derribadas. El don de profecía estaba siendo recibido y se actuaba conforme a lo que ellos recibían en la profecía. Los pobres estaban siendo cuidados y atendidos y las naciones estaban siendo alcanzadas. ¿Qué te parece esa lista? La pregunta número 2. ¿Crees que deberían de ser replicadas estas características en toda iglesia? Y si es así, ¿por qué lo piensas? Pregunta número 3. ¿Cómo tú estás viendo estas cosas de la gracia de Dios demostradas en la iglesia Nuevas Fronteras? ¿Y dónde crees que podemos mejorar en su aplicación? Número 4. ¿Qué parte puedes tú jugar para ayudarnos a crecer en estas características? Muchísimas gracias.